Buenas tardes. Cada 1 de julio se conmemora el Día Mundial de las Bronquiectasias, una fecha dedicada a concienciar sobre esta enfermedad respiratoria crónica, poco conocida, pero que afecta significativamente a la calidad de vida de quienes la padecen y que en muchas ocasiones es confundida con otras enfermedades respiratorias como el asma o la EPOC. Las bronquiectasias se caracterizan por una dilatación anormal e irreversible de los bronquios, lo que provoca una acumulación de mucosidad, infecciones respiratorias recurrentes y dificultad para respirar. Para conocer un poco más sobre las bronquiectasias, hoy vamos a celebrar un coloquio en colaboración con Omakase Consulting ISMED, en el que tenemos el placer de contar con un grupo multidisciplinar de expertos en el manejo de estas enfermedades en España. Nos acompaña Miguel Ángel Martínez García, neumólogo en el Hospital La Fe de Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Tomás Gómez Sáez, médico de atención primaria en el Servicio Riojano de Salud. Buenas tardes, José Tomás. Hola, buenas tardes. Paz Vaquero, enfermera y directora del comité SEPAR Pacientes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y Beatriz Herrero, fisioterapeuta y docente en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Buenas tardes. Pues a lo largo de los próximos minutos, estos expertos nos van a explicar el estudio que han realizado recientemente con el objetivo de optimizar el circuito asistencial para los pacientes que sufren esta enfermedad. Vamos a empezar con Miguel Ángel. ¿Puede explicar brevemente qué son las bronquiectasias, cuáles son sus características principales y si existen a día de hoy tratamientos específicamente indicados y que traten las causas subyacentes de la patología? Bueno, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, como ya se ha comentado, las bronquiectasias son dilataciones de la luz bronquial como consecuencia de que la pared bronquial se destruye. Y se destruye porque existe una inflamación de esa pared bronquial de diferentes tipos. Y esa destrucción de la pared bronquial, que produce además una destrucción de los mecanismos locales de defensa, hace que se infecte también con mucha facilidad. De hecho, hay un microorganismo que llamamos Pseudomonas aeruginosa, que cuando aparece en estos pacientes, pues marca un antes y un después del pronóstico de los mismos. Y quería incidir sobre todo en algo que también se ha comentado, y es que las bronquiectasias son la gran desconocida de las vías aéreas. Sin embargo, son la tercera causa de enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea después de la EPOC y el asma. Y lo que es más importante, en estrecha relación con la EPOC y el asma. No en vano, el 50% de los pacientes con EPOC padecen bronquiectasias y el 25% de EPOC grave, y el 25% de los pacientes con asma grave también padecen bronquiectasias. Hay decenas de causas que pueden producir bronquiectasias, tanto pulmonares como extrapulmonares. Pero insisto, esto es una enfermedad enormemente desconocida y la última parte que se me preguntaba sobre si disponemos de tratamientos específicos para esta enfermedad, pues lamentablemente no disponemos de estos tratamientos. Hay algunos que están estudiándose, algunos que están en fases avanzadas, pero para los tres pilares fundamentales del manejo de las bronquiectasias, que sería el manejo de la inflamación con antiinflamatorios, el manejo de la infección con antibióticos y el manejo de las secreciones, tanto de forma farmacológica como no farmacológica, lamentablemente muchas veces lo hacemos de forma semejante a como lo hacemos con el EPOC y el asma, y esto pues realmente no debería de ser así, con lo cual necesitamos urgentemente que existan este tipo de tratamientos específicos para una enfermedad tan desconocida como frecuente. Vale, pues seguimos con Miguel Ángel. ¿Qué papel tienen las exacerbaciones en la evolución de la enfermedad en estos pacientes? Bueno, el impacto es enorme, ¿no? Empecemos por definir lo que es una exacerbación, que es un aumento brusco de los síntomas, fundamentalmente por tos productiva o un esputo habitualmente mucopurulento, disnea, que hace que el paciente tenga que aumentar o que empezar una medicación nueva, habitualmente antibióticos. Generalmente estas exacerbaciones bruscas son producidas o bien por causas intrapulmonares o extrapulmonares, pero habitualmente son bacterias y virus quienes las producen. Habitualmente, o en ocasiones, son las propias bacterias que el individuo tiene en su interior las que se multiplican en algún momento y producen esta exacerbación. Otras veces son bacterias o virus que están en el medio ambiente y que colonizan al paciente.
son enormemente importantes porque marcan un pronóstico importante en el paciente. Es decir, el tener muchas exacerbaciones lleva a una muerte precoz del paciente y a un empeoramiento progresivo de su calidad de vida. Y sobre todo, cuando estas exacerbaciones son graves, es decir, que precisan de una hospitalización, son las que más impactan realmente en el pronóstico y en la muerte precoz de estos pacientes. No en vano, los ensayos clínicos con medicamentos que se hacen, prácticamente todos van dirigidos hacia disminuir el número de estas exacerbaciones y hospitalizaciones o aumentar el tiempo que el paciente queda libre de estas exacerbaciones en la mayoría de fármacos que se están estudiando y que tenemos, aunque no son específicos de bronquiectasias, tienen ese objetivo. Tampoco tenemos, lamentablemente, tratamientos específicos. Tenemos los antibióticos generales, los antiinflamatorios. Aquí sí que utilizamos los corticoides como un antiinflamatorio muy importante en el tratamiento. Y me gustaría terminar diciendo que, y es muy importante también, el precio que suponen estas exacerbaciones y fundamentalmente las hospitalizaciones. No es solamente la eficacia del tratamiento o el pronóstico que generan los pacientes, sino que el enorme precio para la sanidad pública que supone una hospitalización es mayor que el que supone una hospitalización de EPOC o de asma. Y esto es porque los tratamientos que tenemos que dar son mayores en cuanto a cantidad a más largo plazo y estos pacientes sufren de un mayor número de estas hospitalizaciones. De hecho, se estima que por encima de los 10.000 euros puede sufrir una hospitalización que tenga que entrar algún día, aunque sea un día, en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a continuar con esa misma línea con Paz. ¿Cómo afecta la enfermedad a la calidad de vida de estos pacientes? No, las bronquiectasias afectan significativamente a la calidad de vida de nuestros pacientes debido a esa naturaleza de la que hablaba Miguel Ángel, crónica, progresiva y a todos esos síntomas persistentes que conllevan, ¿no? Algunos de sus principales efectos son los síntomas respiratorios persistentes, como la tos, la producción de esputo abundante, frecuente, que pueden limitar esa actividad diaria que tienen los pacientes y reducir la capacidad funcional. También las infecciones respiratorias recurrentes por esa acumulación de moco y de bacterias que comentaba Miguel Ángel, que conduce a episodios repetidos de exacerbaciones, de hospitalizaciones, que afectan tanto a la estabilidad emocional como física del paciente y del cuidador y del familiar que tiene con él. Esa disnea, esa debilidad que limita la participación en actividades laborales, sociales o de ocio, la incertidumbre sobre cómo va a progresar la enfermedad, sobre qué limitación funcional voy a tener, puede también contribuir a problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión en estos pacientes, la necesidad de esos tratamientos frecuentes que comentaba Miguel Ángel, de esas hospitalizaciones, de esas restricciones de la actividad física que pueden afectar la vida social, laboral y familiar del paciente. En resumen, yo creo que las bronquiectasias tienen un impacto profundo en la calidad de vida de los pacientes y que afectan tanto a la salud física como al bienestar emocional y social de ellos. Ahora, José Tomás, ¿nos podría indicar brevemente cómo es el manejo de estos pacientes y qué especialistas son los que están habitualmente involucrados? Buenas tardes a todos. Mira, a mí muchas veces las bronquiectasias me recuerdan al círculo de la reanimación cardiopulmonar. Si todos no funcionamos, la cosa no funciona. Si el médico de atención primaria no detecta pronto, no deriva pronto, el especialista del hospital no hace las pruebas en un tiempo pertinente, no hay actuación de la fisioterapia, no hay coordinación con la familia, ni hay coordinación tampoco con los grupos de asociaciones de pacientes, pues esto al final lleva un ritmo mucho más lento que además encima hace que lleguemos más tarde al diagnóstico. El médico de familia tiene que estar pendiente y simplemente es muy sencillito. Aumento de tos persistente, aumento de expectoración de una manera persistente y agudizaciones frecuentes te tienen que hacer encender la luz de que detrás de esto podemos tener un paciente con bronquiectasias. Solo se diagnostica lo que conocemos y a muchas veces no pensamos en lo que habéis comentado los compañeros. Esto es la tercera causa de enfermedad obstructiva respiratoria
y no está en el común de los colectivos el plantearse cómo manejar a estos pacientes, porque a veces no tienes la sospecha diagnóstica y otras veces tampoco tienes el acceso a las pruebas complementarias que se necesitan para llegar a un diagnóstico que luego, o por lo menos una sospecha de diagnóstico que debe de confirmarse luego a nivel de neumología o a nivel de hospital. Luego, además, los perfiles de paciente que acuden a atención primaria son muy diversos. Las bronquiectasias, el 30% generalmente son debidas a infecciones respiratorias. Tenemos otro 30% que son de causa desconocida. Hay mucha asociación, como ha comentado Miguel Ángel, en cuanto, sobre todo con EPOC y EPOC severa, un poquito menos con el asma, pero seguimos teniendo pacientes con enfermedades, con discinesia ciliar primaria y con otros problemas de inmunodeficiencias, que son los que en estos pacientes debes tener un poquito más atento el que pueda tener debajo de esto este diagnóstico. Entonces, el manejo en atención primaria sería estar atento a las manifestaciones clínicas, estar atento a la presencia de agudizaciones, valorar la calidad de vida. Te estoy hablando sobre todo en un momento inicial del diagnóstico. Luego hablaremos un poquito más de lo que sería el tratamiento a largo plazo. Y luego el médico de familia debería de poder derivar de una manera rápida, con vías que pueden ser más o menos estandarizadas, pero con las pruebas que a nivel de atención primaria puedan realizarse. Perfectamente todos los centros de salud de España constan de un espirómetro, todos podemos hacer cultivos de esputo, en algunas ocasiones podemos pedir un TAC, o sea, aunque no sea una cosa generalizada, y luego nos podemos fijar mucho también en actividades de atención primaria, como son la vacunación, que puede también prevenir la aparición de estos pacientes. Pero, como decía, si no hacemos un enfoque multidisciplinar, un enfoque colectivo, los médicos de familia tardaremos en diagnosticar, nos quedaremos con un diagnóstico obstrucción de aquellas maneras con pedidos en la espirometría, nos quedaremos con tratamientos sintomáticos y no intentaremos ir, y no podremos ir a la causa, y muchas veces, afortunadamente, las bronquiectasias tienen tratamientos, como hemos dicho, que no hay ningún tratamiento específico, sí que hay tratamientos que mejoran mucho la calidad de vida, y estar pendiente de aquellos pacientes, porque ¿cuántos pacientes con EPOC tenemos que han tomado 3 o 4 o 5 tandas de antibiótico al año? Y eso ya tendría que ser una alarma para decir que a lo mejor debajo podemos tener una pseudomonas que sea la consecuencia de tener la bronquiectasia. Pero insisto, o vamos todos por el mismo camino, o esto al final se retrasa, el paciente llega a neumología en peores condiciones, con mayor agudizaciones, y desgraciadamente muchas veces estos pacientes se diagnostican cuando hay un ingreso hospitalario, sin que debajo de esto hayamos tenido un enfoque en que en primaria hablo de medicina, farmacia comunitaria, hablo de enfermería, y luego también que tengamos todos acceso a que una vez que el paciente esté diagnosticado, pues que las técnicas de fisioterapia, que son muy importantes en estos pacientes, seamos capaces de alcanzar la excelencia, que es difícil porque hay muchas variabilidades en cuanto a comunidades autónomas y dentro de las mismas comunidades autónomas, pero intentar entre todos hacer un plan organizado, es decir, paciente con una sospecha diagnóstica, tengo que pedirle estas pruebas, las que pueda pedir las hago, las que no las derivo, que tengamos una accesibilidad relativamente ágil y fácil, bidireccional con neumología, y luego pues con asociaciones de pacientes, e insisto, esto es una cadena de supervivencia. Y si cualquiera de los eslabones fallamos, pues esto no vamos a seguir en la misma situación, que es mejor que la que había hace unos años, pero evidentemente es mejorable. Vale. Pues ahora que conocemos un poco más sobre las bronquiectasias y cómo afectan a los pacientes, vamos a pasar a conocer un poquito más en profundidad el estudio realizado por estos expertos y que busca optimizar el circuito asistencial de los pacientes. Beatriz, ¿nos podrías contar cuál es la necesidad que viene a cubrir este estudio y, bueno, por qué lo habéis desarrollado este estudio? Gracias por la pregunta. La verdad que yo creo que desde el principio estaba claro el objetivo principal, que es conocer, visualizar y entender mejor ese circuito asistencial que actualmente nuestros pacientes con bronquiectasias
tienen que seguir. Y una de las fortalezas para llevar a cabo este objetivo de este proyecto es que no solo tiene ese enfoque multidisciplinar, como acaba de describir mi compañero, sino que los expertos que hemos participado en este proyecto procedemos de diferentes comunidades autónomas. Eso ha permitido conocer más en profundidad la realidad que tenemos, las posibles diferencias en cuanto a nivel de asistencial y dar lugar a un modelo común, un modelo sólido en el que nos vamos a poder servir para llevar a cabo el segundo objetivo. Este segundo objetivo que planteamos no es solo conocer posibles fortalezas que tenemos para darles mucha más importancia en los próximos años, sino también conocer potenciales áreas de mejora o limitaciones para, una vez identificadas, poner remedio en este sentido, ¿no? Proponer iniciativas que puedan dar lugar a respuesta y favorecer el manejo clínico de estos pacientes, con un objetivo principal de intentar mantener una equidad en cuanto a accesibilidad y al manejo clínico. Así que los objetivos han sido describir este circuito asistencial que, como describirán mis compañeros posteriormente, va desde fases iniciales ante una sospecha hasta el gran desafío de cómo monitorizar a estos pacientes a largo plazo y en todas estas etapas identificar áreas de mejora para proponer en un futuro o segunda fase iniciativas no solo basadas en el ámbito clínico asistencial, sino también teniendo en cuenta ámbito político para dar respuesta a estos pacientes y que, independientemente de donde vivan, estos pacientes con bronquiectasias tengan la posibilidad de poder recibir un tratamiento individualizado y adaptado a su estado clínico. O sea, identificar retos y también necesidades no cubiertas y proponer soluciones, ¿no? en todo el manejo. Exacto. Muy bien. Y pues ahora vamos con Paz, a ver, vamos a profundizar un poco en la metodología que se ha llevado a cabo para la realización de este proyecto. ¿Qué nos puedes contar? Mira, José María, la metodología ha sido la siguiente. Lo primero que se hizo fue realizar una revisión exhaustiva de la literatura, de la bibliografía, ¿no? Para desarrollar una hoja de ruta asistencial preliminar, con el fin de identificar esos retos y esas necesidades que no estaban satisfechas tanto en el diagnóstico como en el manejo y en el tratamiento de las bronquiectasias en España. Después se diseñaron unos cuestionarios específicos adaptados a cada perfil de participante. Como habéis visto, somos diferentes. Hay neumólogos, médicos de primaria, farmacéuticos también, fisioterapeuta, enfermería. Entonces, se hicieron unos cuestionarios específicos para cada uno de nosotros con el objetivo de recopilar esa información para mejorar y perfeccionar ese itinerario asistencial de que hablaba Bea, del paciente con bronquiectasias y para identificar esas necesidades no cubiertas. Luego se llevaron a cabo unas entrevistas individuales con cada uno de nosotros que duraron más o menos como una hora, con la finalidad de revisar esos cuestionarios y obtener una perspectiva más profunda de ese itinerario asistencial, así como de esas posibles necesidades no cubiertas de las que ya hemos hablado desde nuestra experiencia tanto profesional como clínica. Luego se organizó una reunión multidisciplinar con neumólogos, médicos de atención primaria, enfermeros, farmacéuticos y fisioterapeutas, para discutir y validar la hoja de ruta basándonos en esa información recopilada en las distintas entrevistas. Y finalmente se ha elaborado una infografía con la ruta final basada en los resultados del proyecto. Entre otras cosas, lo primero que se ha hecho es esa infografía basada en estos resultados, que será próximamente publicada y difundida y en la que se incluyen tanto las necesidades no cubiertas como las acciones de propuestas para abordarlas. Vale, pues vamos a pasar a analizar, a profundizar en esas propuestas que habéis planteado y que se realizan para optimizar el manejo de las bronquiectasias. Empezamos por ti, Paz. ¿Nos puedes describir brevemente cuáles son el circuito asistencial que están proponiendo y las partes que lo componen? Sí, mira, el circuito asistencial se compone de 3 etapas, ¿no? El diagnóstico, el manejo a corto plazo y el manejo a largo plazo. El diagnóstico, a su vez, la etapa de diagnóstico está dividida a su vez en sospecha clínica, en la derivación al especialista y en la confirmación del diagnóstico.
Y en ella participan profesionales como el médico de atención primaria, que es el primero que ve al paciente normalmente y es el que puede tener esa sospecha, y luego ella lo deriva a los neumólogos generales o especializados, enfermeros y radiólogos. La segunda etapa, la de manejo a corto plazo, está dividida a su vez en el manejo inmediato del paciente, en los tratamientos iniciales y los tratamientos de seguimiento. En esta fase intervienen tanto médicos de atención primaria como neumólogos o generales o de consulta especializada, enfermería, yo diría que aquí ya especializada, si puede ser, enfermera que esté especializada en estas patologías, y un equipo de atención domiciliaria con farmacéuticos, los microbiólogos, los nutricionistas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas respiratorios. Y la tercera etapa, la de manejo a largo plazo, que incluye un seguimiento entre 1 y 6 meses, así como el seguimiento como mucho más prolongado. Ya los profesionales involucrados son neumólogos generales o especializados de consultas específicas de bronquiectasias, enfermería especializada, enfermería respiratoria, fisioterapeuta respiratorio, nutricionistas, microbiólogos, radiólogos y especialistas en cuidados paliativos, porque bueno, pues la enfermedad va evolucionando. Entonces habría que incluir ya los cuidados paliativos. Yo metería también psicólogos por ahí, que no nos vendría nada mal tener en el equipo interdisciplinar. Vale, pues vamos a empezar por la primera de las fases con Miguel Ángel. ¿En qué consiste el diagnóstico de las bronquiectasias? ¿Qué especialistas son los que están involucrados y qué retos y acciones proponen para optimizarlo? Bueno, la verdad es que el diagnóstico de las bronquiectasias, además ha habido un consenso último de hace poquito tiempo y además ha sido a nivel mundial y tuve la oportunidad de participar, ha cambiado un poco. El diagnóstico realmente se realiza con un dispositivo, bueno, con un diagnóstico, con un aparato que se llama TAC de alta resolución. Bien, este TAC nada más está disponible a nivel hospitalario, con lo cual, lógicamente, desde atención primaria no se puede hacer. Desde atención primaria se puede sospechar la aparición de bronquiectasias. Pero lo que es importante es que con este dispositivo podemos localizar las dilataciones bronquiales que existen. Pero esto solo no sirve, no es suficiente para diagnosticar las bronquiectasias. Tiene que haber una clínica acompañante a estas dilataciones bronquiales, como es tos productiva, o expectoración purulenta, o agudizaciones, o aislamiento de microorganismos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en personas de edad elevada, de edad importante, en gente que vive a mucha altitud, en gente que padece POC muy avanzado, se observan en el TAC estas dilataciones bronquiales, que sin embargo no tienen ningún tipo de importancia porque son fisiológicas y aunque se observen no producen ninguna clínica. A esto no podemos llamarle bronquiectasias, como mucho podemos llamarles dilataciones bronquiales. Y esto es la parte del diagnóstico que quería que quedaran claro. Por otra parte, el resto se ha comentado bastante. A mí me gusta decir 2 palabras de las bronquiectasias que las definen muy bien. Una que es multidimensional, es decir, que no solo hay que tratar la infección, la inflamación o las secreciones bronquiales, sino que hay un montón de cosas que tratar en los pacientes. La etiología, las complicaciones, los síntomas, si tienen algún tipo de problema quirúrgico, la nutrición, la fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra parte que me gusta decir es que además de multidimensional es multidisciplinar. Y esto se ha comentado aquí mucho. Es decir, no es una patología o una enfermedad exclusiva de los neumólogos, ni muchísimo menos. Aquí todos jugamos, como se ha dicho, Paz lo ha dicho muy bien, jugamos la partida. Además, jugamos la partida de forma conjunta. Los neumólogos de diferentes niveles con el diagnóstico y el seguimiento, atención primaria es absolutamente fundamental. Si atención primaria no hace correctamente la derivación, nunca conseguiremos diagnosticar las bronquiectasias porque nunca nos llegará para hacer un TAC hospitalario. Enfermería es absolutamente fundamental para la educación del paciente y además yo añadiría esa enfermería especializada y además es esa enfermería que está en la planta de hospitalización, que trata al paciente agudizado y que muchas veces nos olvidamos de ella. También añadiría las unidades de hospitalización domiciliaria, que tratan al paciente en su situación terminal o pacientes muy graves que no pueden desplazarse a su domicilio. Y otros especialistas que muchas veces no pensamos en ellos, pero que son fundamentales, como es el nutricionista. Estos pacientes muchas veces están desnutridos
por la gran infección que tienen. Desde luego, fisioterapia es absolutamente fundamental. Y desde luego que muchas veces nos olvidamos de la fisioterapia cuando es algo absolutamente fundamental el manejo de las secreciones de estos pacientes. Y quería hacer además, por supuesto, microbiología, radiología, etcétera, etcétera. Los pacientes, por ejemplo, las personas que se dedican al trasplante pulmonar. Estas personas son susceptibles de un trasplante pulmonar en las fases más avanzadas. Pero no me gustaría terminar sin hablar de alguien que nunca tenemos en cuenta y que ha sido nombrado varias veces: psicología. Estos pacientes con enfermedades de la vía aérea, e incluidas las bronquiectasias, más del 35-40% padecen de ansiedad y padecen de depresión. Rasgos tratables, y así se llaman, que son, como su propio nombre indica, tratables. Se pueden tratar, se pueden disminuir y han demostrado ser una situación que empeora muchísimo la calidad de vida del paciente independientemente de la enfermedad que padezca. Termino diciendo cuáles pueden ser, como me preguntan, las acciones que podemos hacer para optimizar todo esto. Desde luego, creo que lo más importante es identificar dentro de cada centro aquellas personas que están interesadas en esta enfermedad. No todo el mundo está interesado en esta enfermedad. Hay gente que está muy interesada en EPOC, en asma, pero desde luego en bronquiectasias hay menos. Y para terminar, desde luego es muy importante que se establezcan circuitos de educación mediante jornadas, la implicación de las sociedades científicas a diferentes niveles y de diferentes especialidades para que esta enfermedad no solo sea conocida por médicos, por médicas, por el personal sanitario en general, sino por los propios enfermos y por la población en general. Sí, la formación y la información, como en todo, es básico. Vamos con José Tomás. ¿Qué retos y acciones principales se proponen para la etapa de derivación hacia el especialista? Vamos a ver. Cuando nos juntamos la primera vez nos pusimos unos objetivos muy, muy potentes, muy exigentes, pero luego resulta que ha sido muy fácil porque creo que tenemos todos en la mente qué es lo que hay que hacer, otra cosa es lo que se hace. El objetivo final de todo esto es disminuir la variabilidad clínica, que no porque vivas en una ciudad o en un pueblo más cerca de un hospital de referencia o no, que todo el mundo tenga la misma, que todo el mundo tenga la misma accesibilidad, y esto solo se consigue con conocimiento. Si no hay conocimiento no vamos a ninguna parte. Y el conocimiento pues, es volver a incidir en lo mismo. La sospecha diagnóstica tiene que aparecer de atención primaria lo antes posible. Podríamos valorar, evidentemente Miguel Ángel ha comentado que el TAC es la prueba que al final te va a confirmar el diagnóstico, te va a confirmar el diagnóstico de la aparición de las bronquiectasias, pero no de las bronquiectasias como enfermedad. En alguna comunidad autónoma, los médicos de familia podemos acceder con ciertas restricciones a un TAC torácico, que me parece que también sería un punto en los que a lo mejor tendríamos que consensuar a ver en qué condiciones se hace, y la única manera de hacer esto es que haya unos protocolos claros, establecidos, con un feedback claro. Es decir, mañana no voy a volverme loco, voy a pedir un TAC a todo el mundo, pero sí pacientes que reúnan unos criterios, porque una cosa no es el gasto de los 100 euros que cuesta un TAC, es el gasto que podemos, el gasto es lo último, pero el gasto también es importante porque vamos a disminuir gasto en cuanto a complicaciones. Las agudizaciones leves probablemente las veamos en la atención primaria sin tener que derivar al compañero del hospital, y esto solo se basa en que haya unas historias únicas de verdad, porque todos tenemos acceso a historias que decimos o las gerencias dicen que son únicas, pero a mí me parece que son paralelas, o sea, que van juntas y podemos saltar de un sitio a otro, pero lo que es una historia única de decir un paciente con una bronquiectasia, que no tenga que estar saltando de un sitio a otro. Y esto, pues, luego establecer vías claras de derivación, porque hay sitios en que a lo mejor en un hospital comarcal no hay un neumólogo de referencia y menos un neumólogo especializado en bronquiectasias. Y al final todos llegamos a la conclusión de que si no hay formación no vamos a ninguna parte, porque hay un desconocimiento, y luego la patología respiratoria no es la niña bonita de la atención primaria, ¿eh? Entonces, si no hacemos pues lo que ha comentado Miguel Ángel, de poder hacer referentes en cada sitio, referencias en cada comunidad, o líderes de opinión que puedan arrastrar al resto de los compañeros. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de muchas maneras. Cursos formativos generales, cursos formativos en tu centro de salud en horario de trabajo, jornadas monográficas, y bueno, si al final tenemos que establecer muy claro cuáles son los circuitos,
primero, formarnos, luego consensuar los circuitos dentro de las características de cada comunidad, porque no es lo mismo una comunidad uniprovincial como La Rioja o como Andalucía, que tiene mucha más dispersión, porque, por ejemplo, yo estoy en La Rioja y la accesibilidad es relativamente fácil, pero no es la misma en un sitio donde nos conocemos todos a un sitio como puede ser un Madrid, que tiene muchísima más población. Y nada, intentar sacar del cuello de botella que es el diagnóstico, el no pensar en ello y en cuanto seamos capaces de iluminar a estos pacientes, pensar que hay más de 200.000 pacientes diagnosticados de bronquiectasias y nos pasamos la vida tratando EPOCs y muchas veces asmas que debajo detrás, si no vamos al rasgo tratable, como dicen las guías, pues nos quedaremos cortos y esto a la larga será malo para el paciente porque tendrá más complicaciones, más agudizaciones, más ingresos y luego voy a comentar un poquito más mortalidad. Sí, o sea, el tener claras las vías de derivación y también el conocimiento y el contacto con los especialistas, ¿no? Es interesante y es relevante. Vale, seguimos con Miguel Ángel. De cara al manejo a corto plazo de los pacientes con bronquiectasias, ¿cómo se puede optimizar este manejo? Claro, el problema está en que tenemos dos hándicaps muy importantes con las bronquiectasias. Uno, que la evidencia científica que tenemos es muy baja, y bien lo sabe Bea, que trabajamos conjuntamente en esa evidencia científica, y bueno, es muy baja en relación a otras enfermedades de la vía aérea, como el EPOC y el asma, y por otra parte lo desconocida que es. Estos dos hándicaps, desde luego, modifican todo lo que podamos hacer. En cualquier caso, yo creo que dividiría efectivamente eso que podemos hacer a corto plazo con lo que podemos hacer a más largo plazo. Desde luego, a corto plazo, yo creo que lo fundamental es la docencia. Y yo creo que sí, porque por lo que comentaba antes, lo desconocida que es esta enfermedad. Esta docencia que tenemos que incluirnos todos, incluso los neumólogos, incluso los fisioterapeutas, todos. Es decir, todos, aunque seamos especialistas, muchos de los especialistas neumólogos desconocen tratamientos importantes de las bronquiectasias o cómo manejarlos, como pueden ser los antibióticos inhalados. Desconocen este manejo. Por lo tanto, esta docencia tiene que ser general, aunque hay algunos colectivos en los que por el amplísimo manejo de patologías que manejan, esta docencia quizá tenga que ser más intensiva. Estoy hablando lógicamente de atención primaria, en la que lógicamente no se pueden confundir, tienen que tener las herramientas suficientes como para hacer un buen diagnóstico diferencial de la vía aérea, y por lo que comentaba José, es absolutamente importantísimo el que el paciente se sospeche esta enfermedad y se lleve al hospital lo antes posible, porque cuanto más precoz seamos, antes podremos atajar el pronóstico o mejorar el pronóstico de estos pacientes, como la docencia a enfermería para ese cuidado del paciente estable, para ese cuidado del paciente, para ese manejo, esa educación de los nebulizadores, que hay muchísimos en el mercado y muchas veces no son fáciles de manejar. También quería aquí incluir una cosa muy importante, que sería, y también se puede hacer a corto plazo, que sería la información y docencia a los cuidadores y familiares. Lógicamente, estos pacientes muchas veces están lo suficientemente graves como para moverse con dificultad o no poder acudir al hospital, o hacerlo de forma, al hospital o atención primaria, o hacerlo de forma demasiado poco periódica. La información a familiares y cuidadores es fundamental para el manejo, por ejemplo, de exacerbaciones leves, para el manejo de la toma de múltiples medicaciones, ya no solo para bronquiectasias, sino que estos pacientes tienen muchísimas comorbilidades y toman muchísimos comprimidos y de todo tipo, y que estos pacientes, que estos cuidadores y familiares deben de tener esta información. También la información y la docencia a las unidades de hospitalización domiciliaria, insisto en ellas, son fundamentales. Son pacientes que pueden tener una exacerbación grave y por lo avanzado de su enfermedad no pueden acudir al hospital y tiene que ir al hospital a su casa. Estas personas tienen que tener la suficiente capacidad como para montar ese semi-hospital en su casa para manejar esa esa agudización grave. Una cosa que ya estaría entre medio sería, por ejemplo, el avance de la telemedicina. Sería fantástico que en estos pacientes, que a veces no se pueden mover o que tienen dificultad, tuviéramos programas, y ya existen muchos, uno de ellos es el que estamos utilizando, para que pueda haber consultas telemáticas con telemedicina, que son muy fáciles de utilizar y hacer que el paciente no tenga que llegar al hospital. Y por supuesto los tratamientos, intentar individualizar, creo que Bea lo ha comentado muy bien,
individualizar esos tratamientos para que cada uno tenga el tratamiento personalizado que merece y no todo el mundo el mismo tratamiento, porque esto desde luego no puede ser así. Y para terminar, y aunque no sé si entra a formar parte de la pregunta, me gustaría decir unas palabritas sobre qué podemos hacer a largo plazo. Desde luego, a largo plazo, fundamentalmente, todo parece que va dirigido hacia la enfermedad, hacia la medicina personalizada, con formación de nuevos fármacos prácticamente que actúan a nivel molecular, prácticamente que actúan a nivel genético. Tenemos el clarísimo ejemplo de la fibrosis quística y hacia ahí va la investigación a largo plazo. Y desde luego, ya no tan a largo plazo, pero sí a un plazo intermedio, el que podamos tener guías clínicas, normativas, en las cuales, porque y vuelvo a nombrar a Bea, pues estamos haciendo aquí en España las terceras normativas en las que contamos con todo el mundo. Es decir, estas normativas son fundamentales para que todo el mundo haga lo mismo y lo haga bien. Las guías de práctica clínica, con seguimientos consensuados, no solo de neumólogos, sino de neumólogos, de fisioterapeutas, de primarias, de enfermería, de todos los especialistas necesarios para que estos pacientes no solo se traten, estos pacientes multidimensionales no solo se traten algunos aspectos, sino que se traten de una forma especializada. Creo que serían los retos que tanto a corto, mediano como a largo plazo yo me gustaría ver, desde luego, mientras mantengo mi profesión y si los años me lo permiten. Muy bien. Pues vamos a seguir con Paz para profundizar un poco en lo que es el rol de enfermería en el manejo de estos pacientes. ¿Qué acciones son las que se proponen para optimizar el manejo, pues, en el informe, en el estudio que habéis realizado? Sí, mira, entre el rol, yo creo que Miguel Ángel ya da unas pinceladas de ello. El rol enfermero, sobre todo, es el de educar tanto al paciente como a los familiares y a los cuidadores, ¿eh? De cuál es la naturaleza de esa enfermedad, de cuál es su fisiopatología y de la importancia que tiene el tratamiento, de hacerlo y seguirlo, de reforzar la educación en esas técnicas de expectoración para facilitar la eliminación de secreciones, esas técnicas que ya deberían haber sido dadas por un fisioterapeuta respiratorio. ¿Vale? Y instruir, de luego, en el uso y la limpieza de nebulizadores, que, como decía Miguel Ángel, ahora mismo hay muchísimos y cada uno se utiliza de una forma y cada uno tiene su mantenimiento y cada uno tiene su limpieza, o cualquier otro dispositivo de los que tengan de terapia respiratoria domiciliaria. A lo mejor tienen oxígeno en casa, oxígeno domiciliario, o pueden tener una CEPAP por esas comorbilidades que teníamos. Todos esos aparatajes que tienen en casa y que luego nos asustan cuando los vemos, hay que enseñar y hay que instruir, más que enseñar, instruir a manejarlos, a utilizarlos, a hacerlo todo correctamente, a promover unos hábitos de higiene y unas medidas para prevenir esas agudizaciones de las que hablábamos. ¿Y cómo hacerlo? Pues sobre todo, como decía Miguel Ángel, lograr que esa educación, esa información que damos tanto a los pacientes como a los familiares y a los cuidadores sea de forma estandarizada. Es decir, que a todos los pacientes, más o menos, sea similar, que les contemos lo mismo a todos en cualquier sitio en los que vivan. Y para eso yo creo que la formación de los que damos esa información tiene que ser fundamental, lo hemos dicho todos. Hay que formarse, y formarse todos de forma más o menos igual, ¿no? Quizás podríamos utilizar esas infografías, esos cursos que dábamos, que fueran de forma como obligatoria para incluirlos en esas guías clínicas que luego utilizamos mucho. Quizás sería bueno que fuera obligado incluir esas infografías en ello. Incluir también, como decía Miguel Ángel, la telemedicina y esos dispositivos necesarios en el servicio de neumología, de forma que podamos ofrecer un trato más directo y más individualizado a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos esa individualización de la medicina, trabajar en conjunto, tanto los neumólogos como los enfermeros respiratorios, los fisios, los nutricionistas, los médicos de primaria, enfermería de primaria, para planificar y ajustar esos planes de acción para nuestros pacientes y brindar tanto el apoyo a los pacientes como a sus familiares, cuidadores, para abordar y afrontar esa enfermedad, porque esto nos va a ayudar a que ellos, tanto los pacientes como los que están a su alrededor, reduzcan su ansiedad y promover la adherencia al tratamiento. Yo creo que eso es fundamental.
Pues vamos a ver también el rol del fisioterapeuta en el manejo de estas acciones con Beatriz. ¿Qué acciones son también las principales que proponéis para optimizar el abordaje a estos pacientes? Mira, yo creo que el rol del fisioterapeuta en el manejo de pacientes con bronquiectasias es fundamental y mucho más teniendo en cuenta esa heterogeneidad que tenemos en esta enfermedad cuanto a sintomatología. Es cierto que desafortunadamente en algunos contextos sanitarios de nuestro país es poco visible la acción del fisioterapeuta y hay una gran dificultad de accesibilidad. Pero nuestros tratamientos básicamente se enfocan en tres ejes fundamentales. El primero de ellos, y quizás es el más conocido en pacientes con bronquiectasias, es que enseñamos técnicas, enseñamos ejercicios para favorecer la expectoración. La expectoración crónica ya ha salido, es uno de los síntomas más frecuentes que tienen estos pacientes, pero además impacta enormemente no solo en su calidad de vida, sino en sus interacciones sociales. Por lo que ofrecer una alternativa no farmacológica a mejorar esta sintomatología incrementa muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Y el fisioterapeuta es la persona óptima para llevar a cabo esta enseñanza, monitorización y favorecer la adherencia a largo plazo. Pero no es el único eje de tratamiento. Los fisioterapeutas normalmente dentro de un programa de rehabilitación pulmonar se enfocan en mejorar la capacidad funcional de estos pacientes. ¿Cómo? Ofreciéndoles ejercicio terapéutico que incluye ejercicio aeróbico y también fortalecimiento de la musculatura periférica. Esto consigue que en su día a día estos pacientes puedan llevar a cabo más actividades con menor esfuerzo y además menos sensación de falta de aire o disnea. Por tanto, favorece también la calidad de vida e incluso hay cierta tendencia a reducir las posibles exacerbaciones o agudizaciones futuras. Por tanto, es otra gran diana de tratamiento. Y la última, en la que no me quiero olvidar y que me gusta mucho siempre enfatizar, es que junto con el resto de equipo multidisciplinar, tenemos que fomentar que estos pacientes mantengan un estilo de vida activo. Esto implica no únicamente que hagan más actividades en la vida diaria, como caminar, etcétera, sino también enfocarnos en que intentar reducir esa conducta sedentaria que tienen todos los pacientes respiratorios, incluidos los pacientes con bronquiectasias. Y más que hoy en día sabemos que esa conducta sedentaria se relaciona con una progresión mayor en la enfermedad en pacientes con bronquiectasias. Así que esos son nuestros grandes roles terapéuticos que podemos ofrecer a nuestros pacientes. El principal problema, ya lo he mencionado anteriormente, es la accesibilidad a nuestros tratamientos. Recientemente hemos publicado un estudio que, aunque es a nivel europeo, hay buena representación de España y la accesibilidad no llega ni al 50%. Pero lo que más llama la atención de este estudio es que cuando estos pacientes con bronquiectasias acceden al fisioterapeuta, son pacientes que ya están en una progresión muy avanzada de su enfermedad. Son pacientes que son más severos. Lo que nos está indicando es que al final estamos utilizando la fisioterapia como una estrategia más, entre comillas, paliativa que preventiva. Al final tendríamos que intentar, uno de los retos o objetivos a conseguir es que esa accesibilidad al fisioterapeuta sea previamente, incluso desde primaria, donde la verdad que la derivación es bastante compleja. ¿Y por qué esta accesibilidad y derivación es compleja? Básicamente porque el número de fisioterapeutas que estamos en el a nivel del sistema sanitario es limitado. Pero aparte de eso es porque el sistema sanitario prioriza otro tipo de enfermedades frente a las respiratorias, cuando en realidad la evidencia de nuestros tratamientos suele ser superior. Así que tendríamos que intentar difundir este cambio de conducta y priorizar tratamientos a estos pacientes con patologías respiratorias, incluidas las bronquiectasias. Y otro reto a conseguir es que actualmente el fisioterapeuta raramente está dentro o involucrado del equipo multidisciplinar que lleva a los pacientes con bronquiectasia. Entonces, es una barrera importante para favorecer la derivación e incluso la cooperación, comunicación con el resto de equipo que está llevando a estos pacientes. Esto engloba a que finalmente la accesibilidad a nuestros tratamientos sea muy limitada y no estamos ofreciendo esas estrategias no farmacológicas que sobre todo van a mejorar la calidad de vida del paciente y sobre todo las interacciones sociales. Pues vamos ahora a ver con José Tomás cómo se podría optimizar el manejo de los pacientes a largo plazo. Bueno, podríamos distinguir dos manejos, un manejo
después del diagnóstico, que sería un seguimiento del primer mes a los 6 meses, y luego sería un seguimiento, digamos, más a largo plazo. La atención primaria está en una situación ideal para de estar acompañando al paciente toda la vida. A mí no me gusta decir que la atención primaria es la puerta de entrada, no, porque a mí me parece que es el corazón y, si me lo permitís, un poquito el alma del manejo de los pacientes. Tenemos que optimizar los tratamientos en la fase a corto plazo, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que utilizar la cabeza y utilizar los antibióticos con cabeza y con diagnósticos, no a voleo, y lo que nos está pasando muchas veces es que se crean una cantidad de resistencias que dificultan luego el manejo posterior de los pacientes. Los pacientes en atención primaria, o sea, por ejemplo, las agudizaciones leves, creo que son nuestras y son derivadas y no creo que sería el objeto de derivación absoluta de todo paciente, porque muchas veces un paciente con bronquiectasia ya nos ponemos una coraza, es decir, esto no es nuestro, esto es del neumólogo, y al final estamos sobrecargando a otros servicios que probablemente no es el paciente que querrían tener. La colaboración es imprescindible entre todos. Si fisioterapia no funciona, que lo que has comentado, Beatriz, que tenemos una accesibilidad muy difícil a hacer una rehabilitación respiratoria con largas listas de espera, pues, que son de difícil solución. Atención primaria también está en el sitio ideal para detectar las reacciones adversas a los medicamentos. No se nos olvide que muchos de los medicamentos que se utilizan pueden tener complicaciones cardíacas, complicaciones a nivel tendinoso, complicaciones a nivel psiquiátrico, y bueno, pues tenemos que estar preparados para detectar ese tipo de reacciones adversas que, si no, se nos irán pasando y iremos maltratando a los pacientes. Cada día un antibiótico distinto, un compañero distinto que se le ocurre que esto es mejor que otro, y entonces por eso la optimización del tratamiento a base de guías clínicas o de formación en la que todos sepamos más o menos lo que tenemos que hacer evitará muchos problemas. A largo plazo, estos pacientes, que no se nos olvide, los pacientes con bronquiectasias, el 20% a los 5 años estarán muertos. Y estarán muertos también hasta el 55% de los pacientes con EPOC severa que tengan bronquiectasia. O sea, que no estamos hablando de un catarro, sino estamos ni una cosa baladí, sino de una cuestión importante. Y luego, los pacientes, cuando fallecen, en más del 60-65% se mueren por causas respiratorias, se mueren por la bronquiectasia, no se mueren por otras comorbilidades que como habéis comentado, los pacientes con bronquiectasia son pacientes que, como se diagnostican a los 68 años, pues ya llevan una carga de múltiples comorbilidades. Entonces, si cada uno ve solo su parcelita, pues el cardiólogo tratará su problema cardíaco, el neumólogo el suyo, y el psiquiatra el suyo, y al final, si no hay alguien entre todos que aglutinemos y que pongamos un poquito de sentido común, es la única manera de tratar bien a los pacientes. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con formación, pero dar un pasito más adelante. No me sirve solo la formación, sino que tiene que ser de una manera, no digo que obligue el sistema, pero sí que incentive el sistema de alguna manera a que la gente se forme y a medir un poquito los resultados de lo que hacemos, porque muchas veces hacemos muchas cosas, muchas innecesarias, muchas pérdidas de tiempo, y no medimos los resultados. Los resultados se podrían venir en menos ingresos, mejor diagnósticos más precoces. Y una cosa, se nos olvida siempre, se nos llena la boca decir que estamos centrados en el paciente, y al final eso nos lo tenemos que creer, y tenemos que estar centrados en el paciente y no en nuestras necesidades. El paciente debe tener un seguimiento en el que la telemedicina nos puede ayudar un montón. Tenemos muchas posibilidades en algunos centros, ya se hace telemedicina directamente con los pacientes en situaciones remotas. ¿Qué más fácil que hacer una telemedicina con estos pacientes? Ojo, o con el compañero del hospital, que no tiene por qué desplazarse al centro de salud todos los días, y a lo mejor hacer unas sesiones conjuntas cada cierto tiempo para decir, oye, este paciente no lo veo bien, te lo mando, me lo quedo, ¿qué hago? Perdón, ¿qué hago? No, ¿qué hacemos? Y intentar buscar la solución y que vayan mejor las cosas para el paciente y para la sociedad. Pues estamos ya en la fase final del coloquio y me gustaría preguntar a cada uno de nuestros expertos una última cuestión. ¿Cuáles creen que son los siguientes pasos para llevar a cabo las acciones propuestas y para mejorar, por tanto, la atención a las bronquiectasias? Empezamos por ti, Miguel Ángel. Muy bien. Bueno, a mí me gusta una frase que
habitualmente en mi charla suelo decir, y que yo creo que es la frase fundamental que todo el mundo debería tener en la cabeza, y es que en la vía aérea no solo existe la EPOC y el asma, también existen las bronquiectasias. Si eso se mete en la cabeza de todo el mundo, conseguiremos ya muchísimo. Y es que en el diagnóstico diferencial existen las bronquiectasias. Hay dos cosas nada más para terminar que quiero decir. Primero, ese desconocimiento del que estaba hablando, en el que lógicamente la docencia es absolutamente fundamental y la visibilidad de las bronquiectasias con todo tipo de acciones que podamos hacer es absolutamente fundamental. Y la segunda cosa es esa poca evidencia científica que tenemos y ese convencimiento ya no solo a las autoridades sanitarias de que esta enfermedad es muy, muy importante, sino incluso a las empresas farmacéuticas para que inviertan el suficiente capacidad económica como para realizar estudios que suelen ser muy caros, pero que al final, que al final conseguimos tratamientos especializados para una enfermedad que tratamos habitualmente como otras enfermedades y con eso cometemos errores importantes. Beatriz. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. Yo creo que difundir en la sociedad que existen las bronquiectasias, no solo en el ámbito clínico, también en la sociedad, desde mi perspectiva, desde el punto de vista de fisioterapia, difundir que hay este tipo de opciones terapéuticas que muchas veces los pacientes lo desconocen, como nunca les derivan, desconocen que tienen esta opción. Y desde el punto de vista asistencial, yo creo que ya ha salido, pero la telemedicina, el teleseguimiento, tiene que estar ya en el día a día para favorecer esa accesibilidad y que los pacientes puedan beneficiarse de todos estos tratamientos. Y sin olvidarme que creo que todavía no ha salido la Asociación de Pacientes con bronquiectasias, trabajar colaborativamente con ellos, yo creo que es algo fundamental que dará pie a esa difusión tanto a nivel clínico como a nivel asistencial de la patología. Pues yo creo que lo hemos repetido muchísimas veces, sobre todo mucho durante la charla, la formación de los profesionales. Creo que es fundamental también la creación de unidades específicas equipadas por neumólogos con el fisioterapeuta respiratorio dentro, con el enfermero especializado, con el rehabilitador, con otros profesionales, unas unidades que estén coordinadas con atención primaria, porque el primaria tiene que saber qué pasa con esos pacientes cuando tú los mandas o cuando tienen que ir a verlos porque ellos lo ven, yo creo que casi más que nosotros, que las guías clínicas estén actualizadas, el compromiso, yo pido mucho, compromiso de las autoridades sanitarias, por supuesto, tanto en la investigación como en lograr que el acceso de todos los pacientes sea igual, vivan donde vivan, ese acceso a las terapias, a la investigación, sea el mismo para todos nuestros pacientes, estén donde estén. Y desde luego, como decía Bea, crear asociaciones. En este momento no hay ninguna asociación específica de bronquiectasias. Está ahora creándose la primera, pero hasta ahora no había ninguna. Entonces, en eso estamos. ¿Y José Tomás? Bueno, incidir un poquito más en lo que hemos comentado todos. Mira, los grupos que estamos aquí nos lo creemos y creemos que esto es bueno y es positivo. Lo que tenemos que hacer es que el resto de nuestros compañeros se lo crean. Y una manera de hacer que se lo crean es hacerlo visible, como por ejemplo con esto que estamos haciendo, esta tarde. Hay que hacer todos lo mismo o lo más parecido, pero hay que facilitar a todo el mundo que tenga acceso a los mismos tratamientos y a las mismas oportunidades. Podemos distinguir unas acciones a corto plazo, pues como las que estamos haciendo ahora, otras a corto plazo, como puede ser insistir en la formación, que es lo menos complicado, y luego otras a medio plazo que muchas veces se escapan a los que estamos aquí y podemos conseguirlo. Hay que contar con los pacientes, fundamentalmente, pero hay que contar también con la administración para que potencie los servicios de fisioterapia, por ejemplo, que potencie la accesibilidad a los métodos diagnósticos de cualquier compañero que lo haga con cabeza. Y bueno, yo creo que esto es un pasito más, y si revisamos esto dentro de 4 o 5 años, seguro que la situación habrá mejorado muchísimo. Pues muchas gracias a todos. Llegamos al final de este coloquio. Y dado que uno de los retos y necesidades repetidas a lo largo de toda la tarde ha sido la relevancia de la formación, de la información, tanto para profesionales como para pacientes, pero también para autoridades sanitarias y gestores,
Estoy convencido de que con acciones como esta pues, contribuiremos a dar a conocer más esta enfermedad, sus necesidades médicas no cubiertas, la importancia de desarrollar una hoja de ruta para la optimización del circuito como asistencial, como habéis realizado, y que está dirigido principalmente pues eso, a pacientes adultos con bronquiectasia en España, y esperamos, por tanto, ayudar a divulgar las acciones que se han propuesto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde y nada más, hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta la Muchas próxima. gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno.